Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus nobles compañeros, su bendita familia, con su profeta Jesús y todos sus profetas y mensajeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas mías, hoy es nuestra cuarta clase de la explicación del libro Guía para el Nuevo Musulmán. Hablamos en la clase pasada de qué significa y qué implica el testimonio que Muhammad es el mensajero de Allah, que la paz sea con él. Como hablamos también de la creencia en Allah, y dijimos, la creencia en Allah implica cuatro conceptos o cuatro pilares. El primero, creer en la existencia de Allah. Número dos, creer en el señorío de Allah o de Dios. Señorío quiere decir que Allah es el único creador, el único sustentador. Él es quien tiene el control de todo el universo. Todo lo que está en este mundo pertenece a Él. Cierto es esta creencia. Cuando uno cree en la existencia de Dios y en el señorío de Dios, cree que es el único creador, sustentador, etc. Al hacer cualquier adoración, la va a dirigir a Él. La creencia en el señorío de Allah nos lleva a creer en la divinidad de Allah, que Allah es el único que merece ser adorado. Entonces, de esta forma nosotros vamos a dirigir nuestras adoraciones a Allah único, sean adoraciones de corazón o adoraciones físicas. Adoraciones de corazón como el temor reverencial, también el amor reverencial, y las adoraciones físicas como hacer la oración, el ayuno, pagar caridad. Todo eso lo hacemos para complacer a Allah, sea caridad obligatoria o recomendable. Allah dice en el Corán lo que significa: su Dios es el único Dios, no hay otra divinidad que merece ser adorado que Él. Él es el compasivo, el misericordioso. Capítulo número 2, versículo número 163. ¿Cuál es la importancia de creer en la divinidad de Allah? Primero, el propósito por lo cual nosotros fuimos creados en esta vida es adorar a Dios. Él nos mostró el camino del bien y del mal, nos dio libre albedrío, nos ordenó y nos pidió de adorarlo a Él único, sin copartícipes. Ha dispuesto muchas evidencias para mostrar la veracidad de este camino, que ese es el camino que lleva a la complacencia de Allah. Él mismo dijo en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Es decir, no he creado a los genios ni a los seres humanos sino para que me adoren. Capítulo 51, versículo 56. Segundo, Él mandó a los mensajeros y profetas y reveló a los libros para confirmar este concepto, la unicidad de Él, que Él es el único Dios y la unicidad de su divinidad. Él nos dijo en el Corán: envié a cada nación un mensajero para que les exhortara a adorar a Dios y a rechazar la idolatría. Algunos fueron guiados por Dios y otros se les decretó el extravío. Capítulo 16, versículo 36. Allah en esta alea nos dice y nos muestra que el propósito principal de enviar a los mensajeros y profetas y revelar a los libros es guiar a la gente a la unicidad de la divinidad de Allah, que es decir, que ninguno debe dirigir ningún tipo de adoración sino a Allah. A cualquier persona que dirige su adoración a cualquier otro que no sea Allah, esto no se le beneficia. Al contrario, aunque sea un profeta, aunque sea un mensajero, aunque sea un ángel, aunque sea una persona virtuosa, todo eso no nos sirve. Lo único que le beneficia es adorar a Allah y dirigir todo tipo de adoración a Él solamente. El tercer punto que muestra la importancia de creer en la divinidad de Allah, que es la primera obligación. A cualquier persona, para comenzar a adorar a Dios, primero debe creer que no hay más divinidad que Él.
Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba a enviar a Muaz, o antes de enviar a Muaz al Yemen, entonces le dijo: tú vas a llegar a un pueblo de la gente del libro, quiere decir de los cristianos y judíos. Entonces, la primera cosa a la cual debes invitar es la ilaha illallah. Si ellos aceptan, entonces infórmales que Allah les ha prescrito 5 oraciones diarias. Y si ellos aceptan, infórmales que Allah les ha prescrito una caridad que se toma de los ricos y que se reparte entre los pobres, ¿cierto? La caridad o el zakat, la caridad obligatoria en el Islam, tiene unas condiciones específicas que vamos a mencionar detalladamente, inshallah, después. Entonces ese es el primer deber. Uno debe saber que no hay otra divinidad excepto Allah. Antes de hacer cualquier tipo de adoración, antes de tener cualquier tipo de aprendizaje en el Islam, debe reconocer este sentido más importante, que es la base del Islam. El cuarto punto es algo lógico. Nosotros, para entrar al Islam, decimos, atestiguamos que no hay más Dios que Allah, que no hay otra divinidad que Allah. Entonces, si uno dice esto y después dirige su adoración a otro que no sea Allah, está contrariando totalmente el testimonio de fe, porque la divinidad es el que merece ser adorado, es lo que es adorado. Entonces, al decir no hay más divinidad que Allah, es decir, la explicación que nadie merece ser adorado excepto Allah. El quinto punto, que es ese resultado normal, como hablamos, de creer en el señorío. A cualquier persona que cree en el señorío de Allah va a dirigir su adoración a Él. Si no lo hace, está contrariando totalmente a la lógica, como hicieron los árabes paganos. Ahora necesitamos saber qué significa la palabra adoración. Adoración es cualquier acción o dicho que se hace con la intención de complacer a Allah. Entendemos esta definición, que la adoración no se limita a los ritos religiosos, sino también abarca a cualquier acción o dicho que se hace con la intención de complacer a Allah. De esta manera, unas obras habituales se convierten en unas adoraciones con esta condición, hacerlas con sinceridad o con la intención de complacer a Dios glorificado sea. ¿Cómo que? Uno que come solamente para comer porque tiene hambre, otro que come con la intención de fortalecerse, tener fuerza para poder ejercer sus desempeños y tareas, para poder adorar a Dios, para poder trabajar bien como se le fue ordenado. Uno duerme solo porque está cansado, otro duerme, dice, yo voy a dormir ahora para tener fuerza, para poder levantarme temprano, para hacer mi oración a tiempo, que es la oración del alba, para salir a hacer trabajo, para estudiar, para hacer cualquier cosa. Entonces, con la intención de complacer a Allah. Un compañero solía decir, yo espero la recompensa de Allah durante mi sueño exactamente como lo espero durante el tiempo en el que estoy despierto. Es por este secreto, porque él duerme con la intención de poder levantarse, adorar a Allah y hacer buenas obras. Uno trabaja y se esfuerza, uno estudia, por ejemplo, estudia bien, con la intención de tener buen trabajo para tener plata y para tener poder, etc. Otro lo hace porque así Dios nos ordenó y dijo, di, oh Muhammad, oh Allah, oh Señor mío, aumenta mi conocimiento. Entonces, buscar el conocimiento en cualquier tipo de conocimiento beneficioso, sea religioso o sea mundano, es una obra islámica, con la intención que se hace para complacer a Allah. Otro ejemplo, uno se casa solamente porque ama a una mujer porque ama al hombre, y otro se casa, otra persona se casa para también alejarse de lo prohibido, para tener una descendencia de niños, para educarlos bien y enseñarlos a adorar a Dios, y enseñarlos a ser unas personas constructivas en la comunidad y hacer las obras del bien. Esa es la diferencia. Por eso decimos, las obras habituales
pueden convertirse en unas obras de adoración con esta condición: hacerlos con la intención de complacer a Allah. ¿Por qué Dios nos ordenó adorarlo? Él no necesita de nosotros. Él nos ordena adorarlo como una prueba para nosotros. Su sabiduría implicó ponernos a prueba y mirar quién va a aceptar de seguir el camino recto que conduce a su complacencia, quién va a hacer las obras del bien, va a hacer el bien a los otros seres humanos y a los otros seres en general, para distinguir a estas personas de las otras personas que siguen el camino del mal, que les gustan perjudicar a los demás, que son egoístas, que pueden causar calamidades y tristezas y angustias para miles de otros solamente por su placer personal, como podemos ver ese tipo de personas hoy en día, las personas que rechazan los mandatos de Dios, las personas que no utilizan la razón que Allah les ha concedido para distinguir entre el bien y el mal. Y de esa forma el ser humano sí se aparta de la causa por la cual fue creado y no utiliza su razón para conocer el camino recto a Dios, y se sumerge en los placeres mundanos, se convierte exactamente como los otros seres. Pierde su calidad como ser humano, porque los otros seres también están buscando satisfacer sus necesidades, no más. Cuando uno se dedica solamente para alimentar su cuerpo, todo lo que necesita el cuerpo, sea cualquier placer de estómago o de sexo o de cualquier tipo, o de ego, y olvida totalmente de Dios, ahí viene la tristeza, la calamidad en esta vida. Aunque esta persona tenga mucha plata, aunque esta persona tiene mucho poder, aunque tiene muy buen trabajo, pero no va a tener felicidad en esta vida, y en la otra su morada será el infierno. Entonces, ¿qué pérdida es? Vemos a muchas personas que son famosas, que son ricas, que cometen suicidio, que tienen una vida familiar miserable, que están hartos de la vida. ¿Eso por qué? La razón principal es de no acercarse a Allah, glorificado sea. Allah dice en el Corán: no he creado a los jinnes, tampoco a los seres humanos, sino para que me adoren. No pretendo sustento de ellos, ni les pido que me alimenten. Así dijo. Y dijo también: los que se niegan a creer se dan al disfrute y comen como lo hacen los animales de rebaño, y tendrán al infierno como su morada. Capítulo 47, versículo 13. Entonces, esta persona que se aleja de Allah pierde en realidad la tranquilidad, el sosiego, porque su cuerpo tiene todo lo que necesita y su alma es vacía, no tiene nada, nunca va a tener felicidad en esta vida, y tampoco, si se aparta del camino de Allah, va a tener la felicidad eterna, completa, absoluta en el paraíso, en la otra vida. Para que cualquier adoración sea aceptada, requiere dos condiciones que son indispensables. Primero, la sinceridad, que uno haga esta adoración buscando la complacencia de Allah. Si alguien, por ejemplo, da caridad, pero para aparentar, para que la gente diga: miren, ese señor es generoso, por ejemplo, su adoración no será aceptada. La segunda condición debe ser de acuerdo con la tradición profética. Entonces, para hacer cualquier rito de adoración, como rezar, como ayunar, debemos mirar cómo solía hacerla el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y no innovar en la adoración. En el Corán tenemos unos mandatos generales. La forma de explicarla es la tradición profética. Por eso, para ejercer, para cumplir con las órdenes del Corán, debemos mirar la tradición profética para hacerlo de la forma que complace a Allah. Allah mandó a su profeta, que la paz sea con él, para aclararnos, para mostrarnos, para que sea ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos seguir sus pasos y para definir y concretar el camino
de la complacencia de Allah y la forma de hacer las adoraciones. Allah dijo en el Corán lo que significa: quienes sometan su voluntad a Allah y obren el bien, obtendrán su recompensa junto a su Señor y no sentirán temor ni tristeza. Capítulo 2, versículo 112. Entonces, someter el rostro para Allah quiere decir la sinceridad y obrar el bien, como dijeron grandes exégetas, que significa que debe ser de acuerdo con o acorde a la tradición profética. Después de hablar de la divinidad de Allah y mostrar que es la causa principal por la creación de los cielos y la tierra, debemos hablar de la idolatría, que contradice totalmente, que es el contrario de la unicidad de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala. La idolatría entonces es asociar otro a Allah, quiere decir dirigir cualquier tipo de adoración a cualquier persona o a cualquier cosa que no sea Allah. Esta es la idolatría. Este es el pecado más grande en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado en un hadith auténtico, fue narrado por el Bukhari y Muslim: ¿cuál es el mayor pecado, oh mensajero de Allah? Contestó: que asocies a Allah siendo que Él te ha creado. Ese es el mayor pecado, es el único pecado que Allah nunca lo perdona. Este pecado requiere arrepentimiento. Si alguien muere siendo pecador, cometiendo cualquier tipo de pecado, pero monoteísta, merece ser castigado si sus malas obras superan a sus buenas obras, pero Dios perdona a quien quiere. Tal vez Allah no perdona. Pero si alguien muere siendo politeísta, si alguien escuchó del Islam, escuchó del Corán, escuchó del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y descreyó en el Islam, su pecado no será perdonado. Tal como Allah dice en el Corán lo que significa: Allah no perdona la idolatría, pero perdona cualquier otro pecado para quien quiera. Y quien asocie algo a Allah comete un pecado gravísimo. Capítulo 4, versículo 48. Entonces, ese es el pecado más grave, ese es el pecado que nunca puede ser perdonado si alguien muere siendo politeísta después de haber escuchado el mensaje del Islam. Pero si alguien está vivo, ¿cierto? La gran mayoría de los sahaba, de los compañeros del profeta Muhammad, que la pasea con él, antes de ser musulmanes, ellos fueron politeístas, pero después se arrepintieron y aceptaron el Islam. Entonces, a cualquier persona, si deja el politeísmo y crea en Allah, glorificado sea Allah, cierto, lo perdona sus pecados. No solamente esto, cuando él ingresa al Islam, ingresa con ningún pecado. Allah borra todos sus pecados anteriores, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Islam borra todos sus pecados anteriores, en un hadith auténtico. En cambio, si alguien fue monoteísta, después cayó en la asociación, cayó en la idolatría, todas sus buenas obras se borran. Como dijo Allah en el Corán lo que significa: pero si le asocian divinidades en la adoración a Allah, todas sus obras no habrían valido nada. Capítulo 6, versículo 88. Y a quien muera siendo politeísta, su morada será el infierno para toda la eternidad. Allah dijo al respecto lo que significa: a quien atribuya actos de adoración a alguien además de Allah, Él le vedará al paraíso y su morada será el infierno. Capítulo 5, versículo 72. Entonces uno debe ser muy atento de no caer en el politeísmo, aún si un musulmán, una persona es monoteísta, pero comete pecados, se siente muy débil, no puede cumplir con los mandatos del Islam, pero pide perdón de Allah, dice: oh Dios, ayúdame para seguir en el camino recto, yo soy una persona débil. Esta persona, Allah subhanahu wa ta'ala le puede incluir en su misericordia. Si se siente remordimiento, lo más importante es no dejarse. Todos nosotros somos pecadores, cualquier ser humano
que no sea profeta o mensajero es pecador. Lo más importante es no rendirse al Satanás, al Shaitán. Lo más importante es sigue esforzando, sigue siendo remordimiento por haber cometido pecado. Que dice Allah que esa súplica es muy eficaz. La súplica es una arma muy eficaz. Decir, oh Allah, ayúdame, sácame de tal pecado. Yo intenté, no puedo, yo soy una persona débil. Tú eres el Todopoderoso. A ti nada te queda difícil. Cuando la persona sigue siendo en este camino, cuando cae, dice, oh Allah, sálvame, o aún si cayó en el camino de los pecados, pero sigue siendo musulmán, sigue diciendo la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah y Muhammad es su profeta mensajero, por lo menos esta palabra le garantiza ingresar un día al paraíso. Si él cometió muchos pecados más que sus buenas obras, merece entrar al infierno hasta que se purifique, pero después cierto su destino eterno será el paraíso. En cambio, a quien muere por ateísta se queda eternamente en el infierno. Esto nos muestra un truco importante que nosotros conozcamos que el Shaitán hace. Si alguien no puede cumplir con los mandatos, comete muchos pecados, dice, tú eres hipócrita, debes dejar al Islam porque tú muestras una cosa y a escondidas o fuera o lejos de los musulmanes haces otras cosas, hasta que el Shaitán quiere que esta persona caiga en la desesperanza y después dejar totalmente al Islam. Esa es una gran trampa del Shaitán que siempre debemos estar atentos de no caer en esa trampa. Sino al cometer pecado debemos esforzarnos para seguir el camino recto, pedir perdón de Allah, y aún uno cuando muere siendo pecador es mucho mejor que muera siendo politista. Es importante también diferenciar entre dos tipos de idolatría. La idolatría mayor es lo que acabamos de mencionar, es lo que contradice totalmente al Islam. Es decir, dedicar cualquier acto de adoración a cualquiera que no sea Allah. Como por ejemplo la invocación, es la súplica, es pedir las cosas que solamente Dios puede hacerlas. Por ejemplo, decir a cualquier persona o una persona en la tumba, cura a mi hijo. Esto es un acto de idolatría mayor, porque Allah dijo en el Corán lo que significa. Su Señor dijo, invóquenme que responderé a sus súplicas. Capítulo 40, versículo 60. Y dijo también en el Corán lo que significa. Encomiéndense en Allah si son creyentes. Capítulo 5, versículo 23. También dijo Allah, póstrense ante Allah y adórenlo. Capítulo 53, versículo 62. ¿Esto qué quiere decir? Todos esos son actos de adoración. A cualquiera que dirige cualquier acto de adoración a otro fuera de Allah habría caído en la idolatría mayor, que contradice totalmente al Islam, que es un tipo de incredulidad. El otro tipo de la idolatría es la idolatría menor. La idolatría menor es cualquier acto que puede llevar a la idolatría mayor, a la incredulidad, a asociar a cualquier cosa a Allah. ¿Cómo aparentar? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico. Hadith quiere decir dicho, ¿cierto? Dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él dijo, lo más que temo para ustedes es la idolatría menor. Dijeron los compañeros que estuvieron con él, oh mensajero de Allah, ¿qué es la idolatría menor? Dijo, aparentar. Quiere decir que si alguien está haciendo cualquier adoración, no es buscando la complacencia de Allah, sino la complacencia de la gente, sino la alabanza de la gente. Uno no quiere pagar caridad en realidad, pero frente a la gente paga. O paga para su intención, para contar a la gente, yo he ayudado a fulano, a fulano. Entonces ese es un tipo de idolatría menor. ¿Por qué aparentar tal vez causa la idolatría mayor? Porque si alguien está acostumbrado de hacer sus adoraciones para adquirir la alabanza de los demás, el elogio de los demás, tal vez esto pasa a su mismo Islam, que su fe solamente es para aparentar. Él muestra ser musulmán, mientras que él en realidad
ya perdió la fe de su corazón. Entonces por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le llamó la idolatría menor. El otro tipo de la idolatría se llama idolatría menor. Es cualquier causa que puede llevar a la idolatría mayor. ¿Cómo aparentar? Un día el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, que quiere decir dicho. La palabra hadith significa dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él dijo en un hadith auténtico: lo más que temo para ustedes es la idolatría menor. Unos compañeros dijeron: oh mensajero de Allah, ¿cuál es la idolatría menor? ¿Qué es la idolatría menor? Dijo: aparentar. Una pregunta importante: ¿cómo aparentar puede llevar a la idolatría mayor? Aparentar es como una persona está haciendo una obra de bien solamente para que la gente lo elogien. No es para complacer a Allah. Uno en realidad nunca reza oración voluntaria, no lo hace, pero si está en la mezquita, frente a la gente le gusta, su intención es para mostrar a la gente. Si lo hace en la mezquita, pero con la intención de complacer a Allah, está muy bien hecho. Pero si le hace solamente para que la gente diga: mire que es persona tan practicante, o paga caridad solamente delante de la gente para que digan: él es una persona generosa. Este es aparentar, que puede causar a la idolatría mayor, porque ahorita esta persona está haciendo adoración, no es para complacer a Allah, sino para ganar el elogio de la gente. Este puede pasar con su misma fe, con su mismo Islam. Si él se deja que todo lo que se hace es para ganar el elogio de la gente, tal vez pierde su fe y sigue decir: soy musulmán y soy creyente solamente para que la gente no lo ataque o para que la gente lo elogie. Entonces, cualquier causa, cualquier tipo de obras que puede causar, que puede llevar a la idolatría mayor, se llama idolatría menor, como el profeta sallallahu alaihi wasallam denominó así aparentar o la ostentación. ¿Cierto? Cuando hablamos de la idolatría, un tipo de la idolatría es pedir a cualquiera que no sea Allah una obra que solamente Dios puede hacerla. Pero pedir cosas normales: por favor, pásame este vaso de agua, por favor, llévame a tal lugar en tu carro, a cualquier petición o favor que pedimos de la gente, ¿cierto? Esto no tiene que ver con la idolatría, porque son actos normales. A quien le estoy pidiendo este acto en realidad puede hacerlo. Pero si pido de cualquier persona un acto que solamente Dios puede hacer, como por ejemplo: por favor, queremos lluvia, o por ejemplo de revivir a un muerto, etc., entonces esto cierto sería un acto de politismo. Con esto llegamos al fin de nuestra clase. Espero que Allah nos dé beneficio de ella, y inshallah nos encontramos en la quinta clase de la explicación del libro Guía para el Nuevo Musulmán. Que Allah las recompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.